Bueno, esta semana, aparte para Entre Ríos, tuvo la presencia de Alberto, del presidente, allá visitando la provincia, y ahí en el spot que compartieron en la comunicación oficial del gobierno, hacía referencia a los grandes hombres de Entre Ríos y del litoral, y ahí para ya arrancar polémico, para ya entrar con todo el tema, y ahí lo ponía a Pancho Ramírez ahí en el pedestal, ¿no? de los grandes hombres entrerrianos, y desde entonces estuve escuchando algunas cosas, la presentación de tu último libro, López Jordán, donde también te metes un poquitito con toda esa historia. Entonces, para arrancar, ya, ¿cómo nos manejamos esos pedestales o esas cosas que se construyen en la historia de los grandes nombres? Y en el caso este, tomamos a la figura de Pancho Ramírez para hablar de Artigas y todo un poco. Difícil, digamos, ¿no? Y difícil no ser, qué sé yo, digamos, duro con lo que, con la reflexión a ver, para serte muy sincero desde lo personal, digo, a mí me ha dado mucha tristeza porque hemos hecho un esfuerzo muy grande por recuperar, digamos, un relato escondido, que es el relato de nuestra tradición identitaria profunda, que es la gauchería, que es el artiguismo, que es el Congreso del Oriente, que tiene que ver, digamos, con los valores profundos de patria, que quedó, digamos, justamente eh, escondido en la historia sencillamente porque el relato lo concedió Mitre, que es el relato que se construye después de Pavón, digamos, el liberalismo ganador y unificador del criterio de la argentinidad, es decir, el Estado-Nación nace con la integración, se va a Pavón para integrar a Buenos Aires a la lógica de la Confederación y termina la Confederación integrada a la lógica de Buenos Aires por la traición de Urquiza, claramente, ¿no? Esa batalla la ganó la gauchería entrerriana, las montoneras entrerrianas, al mando de López Jordán, heroica batalla, este, y finalmente estaba arreglada y Urquiza se retira. Y a partir de ahí nace el relato y de alguna manera Mitre le paga a los que le han sido serviles, dándole un lugar en esa historia que él consiguió. Entonces cuesta mucho entender a la gente, en general, de a calle, de a pie, digamos, que ese es un relato que alguien escribió, que no es el relato de la historia. Es decir, que historias hay muchas, la historia siempre es una interpretación del pasado, y que esa interpretación se basa en función de documentos y en función, obviamente no vivimos en el pasado, pero podemos repensarlo desde la investigación y desde la interpretación. Entonces, ese relato ha quedado, digamos, patrocinado como identitario, ha quedado sellado como identitario, en donde, de alguna manera, todo lo que vino después, que podemos denominar incluso revisionismo, lo que ha hecho ha sido emparchar la historia, o incluso hay, digamos, unos revisionismos, para mi gusto, bastante baratos, no quiero nombrar a nadie, porque no me quiero pelear con nadie, pero que le hacen lugar en la historia como si yo dijera, a próceres nuevos, ¿no? Entonces ahora parece que Andresito fue un hombre extraordinario, digamos, en nuestra historia, y entonces le hacemos un lugar en la biblioteca, pero no discutimos las posiciones político-ideológicas que hicieron que Andresito fuera quien fuere, digamos, ¿no? Entonces, dicho esto, es que hay un relato que se ha construido en Entre Ríos por surquicismo, que tiene que ver justamente con el relato mitrista, en donde vaya suerte, digamos, Ramírez y Urquiza son las dos figuras emblemáticas de la provincia, y de alguna forma incuestionables, ¿no? A mí me ha pasado esto así, muy llanamente te lo digo, me ha pasado obviamente de ir a dar conferencias o charlas sobre esto y bueno, la gente se te ofende porque vos hablás Claro. de Ramírez o de Urquiza y yo les digo, bueno, yo no hablo ni bien ni mal, simplemente digo que atendiendo a los hechos y a las interpretaciones de los documentos puntuales,
esto, digamos, no es así. Entonces, para entrar directamente con Ramírez, o sea, Ramírez era un adolescente que Artigas conoce y muy valiente, muy inquieto, muy hábil, muy astuto, y Artigas se dio cuenta rápidamente que este tipo era valioso, y el primer laburo que le dio fue de lo que se llamaba en la época de bombero. Bombero era el tipo que iba a espiar, digamos, las tropas enemigas, iba a espiar los movimientos sin ser descubierto, llegaba a metros del campamento enemigo, y Ramírez era muy hábil para esas cosas, muy escurridizo, un tipo, y de alguna manera fue creciendo en la confianza de Artigas. Cuando muere Blasito Basualdo, que era el responsable de Entre Ríos, en la lógica de la gauchería, con 26, 27 años, Ramírez empieza a ser el señor, digamos, de alguna manera, primero de la costa del Uruguay y después prácticamente de todo Entre Ríos, ¿no? Claro. En esa lógica, digamos, había tres hombres en realidad, Rivera, Ramírez y Guacurarí, Andresito, que Claro. eran los tres hombres fuertes Había otros, pero estos eran los tres, digamos, Eran los importantes. lugartenientes de Artigas, digamos. Exactamente, el lugarteniente. Entonces, Rivera era un tipo que ya lo había cagado muchas veces en cosas chiquitas a Artigas, por lo tanto Artigas le desconfiaba bastante, digamos. Pero Artigas tenía, digamos, a su hermano ahí, Manuel, que lo tenía más o menos controlado a Rivera, entonces, como también era muy valiente, Rivera lo tenía. Y después las dos esperanzas que tenía la Liga de los Pueblos Libres y el proyecto de patria que se había independizado en 1815 eran naturalmente Ramírez y Andresito. Cae preso Andresito en el 18-19. Naturalmente Ramírez iba a heredar la Liga de los Pueblos Libres, o sea, iba a heredar por lo menos la conducción de eso, ¿no? Obviamente, los acuerdos de Pueyrredón en adelante para destruir la Liga de los Pueblos Libres, destruir, digamos, justamente el artiguismo, entonces, hace un acuerdo con los portugueses, con los ingleses, para entregar de alguna manera la Liga de los Pueblos Libres hasta el río Paraná, dice, ¿no? Y por lo tanto, Artigas resiste, Artigas, Ramírez, todos, ¿no? Resisten esa invasión de 17.000 soldados portugueses que ingresan naturalmente a la banda y Artigas empieza a romperle las pelotas a Pueyrredón y a Buenos Aires para que rompan esa alianza nefasta y le declaren la guerra, digamos, a Portugal e Inglaterra, digamos, ¿no? O sea, porque Inglaterra Claro. estaba, imagínense ustedes para pensar esta cuestión, digo, de nuevo, de los documentos, de los hechos. O sea, Bedford, el de las invasiones inglesas, era el que manejaba las tropas del Marqués de la Laguna, que eran los que invadían, digamos, la zona del Entre Ríos, la banda oriental y occidental, ¿no? O sea, para ver la comunidad que había entre ingleses y portugueses, ¿no? O sea, el que guiaba las tropas, el que la manejaba y entrenaba militarmente. Entonces, cuando esos 17.000 soldados le hicieron, digamos, destruyeron prácticamente la lógica geopolítica de la Liga, Artigas le dice a Ramírez, vamos a tener que invadir Buenos Aires, cambiar el gobierno de Buenos Aires y que Buenos Aires le declare la guerra al Portugal y entonces de esta forma Artigas antes no quería hacerlo porque no quería pelearse con Buenos Aires. Entonces manda a su mejor hombre, obviamente, que es Ramírez, digamos, militarmente. Y en acuerdo con López, la batalla, digamos, dura 6 minutos, la batalla de Cepeda, porque Ramírez era implacable, Rondó salió escapándose entre los pastizales porque si no lo limpiaban. La carga de las montoneras entrerrianas fue un ratito, digamos, unos minutos, y entraron en Buenos Aires. Y allí, cuando había que deponer el gobierno porteño, declarar la guerra, ahí Ramírez traiciona, digamos, la posición de la Liga de los Pueblos Libres. Él era delegado de la Liga de los Pueblos Libres, no era el comandante, digamos, no era el protector, no era el supremo, como se llamaba en esa época, lo que fuere. Entonces él acuerda allí, digamos, con Zarratea, que era a su vez el enemigo histórico de Artigas y de los entrerrianos, no voy a detallar por qué, pero porque se vería muy largo. Entonces, Ramírez ingresa, digamos, ¿no? a la Liga de los Pueblos Libres, hacerle obviamente la guerra a Artigas, porque Artigas le manda una carta preciosa, tristísima pero preciosa. Artigas le dice, bueno, me traicionaste a mí.
traicionaste el amor que los pueblos habían depositado en vos. Entonces yo no me queda otra, digamos, que hacer justicia y hacerte la guerra, le dice, ¿no? Entonces, ahí se rompe, digamos, justamente la liga, y obviamente, digamos, para hacerte la corta, digamos, es decir, si no me gusta pensar contrafácticamente, pero está claro una cosa, digamos, si uno lo quiere pensar, si el concepto, la matriz republicana propuesta, digamos, por la gauchería del artiguismo, tomaban Buenos Aires, con los muchos federales que había ya en Buenos Aires, es decir, Claro, la posibilidad de país era realmente otra. Entonces, ¿qué vamos a celebrar con Ramírez? Que se mancó el mejor proyecto de país que teníamos. Eso vamos a celebrar. O sea, Ramírez es el responsable, sin necesidad, porque naturalmente él iba a heredar esto, pero Ramírez es el responsable de haber mancado un proyecto maravilloso de patria que había resistido, digamos, durante los últimos 4 años en los embates de los imperios portugués e inglés, incluso de los mismos porteños, había resistido, había logrado sostener una posición político-ideológica y Ramírez se la llevó puesta en 10 minutos, digamos, claro. ¿no? Entonces, volvió a Entre Ríos y obviamente para poder vencer a Artigas volvió con tropas, digamos, porteñas, con municiones, con armas, con cañones. Hay dos batallas ahí muy importantes, digamos, ¿no? Es decir, la batalla de las Guachas, donde se enfrentan los hombres de Ramírez y los hombres de Artigas, que eran los mismos hombres, en 17 cargas y no se mata ninguno, porque eran todos hermanos, no, ellos no entendían que sus jefes ahora estaban, ¿no?, discutiendo otra cosa. Después sí, ya en la batalla de las Tunas, obviamente la artillería de Lucio Mansilla destruyó las tropas artiguistas, los emboscaron en el arroyo de las Tunas, y bueno, se terminó el artiguismo y se terminó, digamos, ese proyecto de patria, digamos. Entonces, un año duró, digamos, el proyecto de Ramírez, que era, de hecho, una suerte de proyecto artiguista, porque él siguió con alguna lógica de reforma agraria, de educación, de asambleísmo, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo creo que Claro, su pero megalomanía, su ambición con 33 años, se llevó puesto uno de los mejores proyectos de patria y de pueblo, digamos, ¿no?, que habíamos construido en América del Sur. Entonces, poner, digamos, a Ramírez, digamos, como figura, digamos, a destacar y para definir qué eso es la entrerrianía, a mí me resulta patético, digamos, me resulta patético por dos cosas. Primero, porque eso es poner a Ramírez por encima del proyecto artiguista, lo cual, claro, digamos, digamos, yo, si me preguntas, yo defiendo el proyecto artiguista, no el proyecto ramirista, el proyecto de patria, digamos, de Artigas, no el proyecto de patria de Ramírez. Entonces, después de lo que nos ha costado hacer que la compañerada y que en general la sí, ciudadanía que incorpore Artigas, permita digamos. entender un poco cómo venía la bocha, ¿no? ¿Por qué nosotros celebramos el 9 de julio y no celebramos el 29 de junio? ¿No? Es decir, mínimamente, digo, o sea, en Entre Ríos se logró generar esa discusión y hoy se habla en las escuelas de esto, se habla de... Y cuando estamos logrando esto, metes al tipo como héroe, digamos, a destacar al que traicionó. Yo cité Claro, el texto de Artigas, porque el texto de Artigas es profundísimo. Dice, no es a mí, no me traicionaste a mí, le dice Artigas. Traicionaste el proyecto del pueblo, el amor que el pueblo había depositado en vos, traicionaste. Entonces, a ese tipo que traicionó el amor que el pueblo había depositado, nosotros lo subrayamos y lo ponemos allá arriba y hacemos celebraciones, lo que fuere. Me parece, digamos, que es bastante patético. Creo que se suma a la ignorancia en general que hay sobre esto y a la necesidad de aferrarse a un pasado mítico que desconoce, a mi buen entender, la riquísima y profunda historia de Entre Ríos.